¿Has estado en una situación donde te preguntan quién eres realmente, más allá de tu nombre? Estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario, una etapa del año donde nos detenemos a mirar el día a día y nuestras respuestas a Dios. Imagina que alguien te pide que expliques quién es tu mejor amigo. Eso mismo les preguntó Jesús a sus discípulos, y esa pregunta sigue resonando hoy. Este domingo tiene una temática especial: descubrir quién es Jesús para nosotros, personalmente, aquí y ahora. Las 4 lecturas de hoy poseen un hilo común. Se trata de reconocer la voz de Dios y nuestra respuesta ante ella, pero aportan miradas distintas sobre la misma pregunta central. En breve iremos por cada lectura, pero antes piensa, ¿cómo sueles responder cuando sientes que Dios te pregunta por tu fe? La primera lectura nos presenta un desafío de confianza y humildad, algo que seguro enfrentamos en nuestra vida cotidiana. En la segunda lectura aparece el misterio y la grandeza de Dios, y cómo reconocerlo incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El Evangelio de hoy es directo, invitándonos a preguntarnos, ¿quién es Jesús en mi vida, en mis dudas, alegrías y hasta en mis miedos? Además de las explicaciones, habrá una meditación breve para ayudarte a conectar personalmente con el mensaje y descubrir lo que Dios te quiere decir hoy. Y no solo eso, también te propongo metas sencillas para que puedas poner en práctica lo que escuches durante la semana. Ahora que ya sabes de qué va este domingo, pasamos a explicar cada lectura para que te adentres en el mensaje completo. Así podrás vivir este domingo de una manera nueva y consciente. Empecemos. Lectura del libro de Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Prepárate para descubrir qué hay detrás de estas palabras que siguen resonando hoy. Vamos al contexto. Isaías vivió hace unos 700 años antes de Jesús. Eso es muchísimo tiempo, pero lo que dijo sigue siendo importante. Este libro lo escribió Isaías, un profeta que no tenía miedo de hablar de lo que estaba mal. Era como si alguien hoy publicara un mensaje súper directo en redes sociales. Isaías se encontraba en Jerusalén, la ciudad más importante para su pueblo. Todos los ojos estaban puestos ahí, como si hablara desde la capital de un gran país. La situación era tensa. El pueblo estaba en crisis, había amenazas de guerras y muchos no confiaban en sus líderes. En estos versículos, Isaías habla sobre un hombre llamado Sebna. Él tenía un puesto súper importante. Era el administrador del palacio real, como el jefe de gobierno. Isaías anuncia que Sebna será despedido de su cargo. Dios no está contento con él, porque se olvidó del pueblo y buscaba solo su propio beneficio. Van a poner en su lugar a Eliakim, alguien mucho más justo y digno de confianza. Piensa como cuando despiden a un mal jefe en una empresa grande y traen a alguien honesto. Eliakim recibe las llaves de la casa de David. Tener estas llaves era como tener el control total, realmente el poder de abrir y cerrar puertas importantes. En ese tiempo, ser portador de llaves era como ser el administrador general, con una gran responsabilidad por todo lo que sucedía. La verdad es que Isaías quería mostrar que Dios no deja pasar la injusticia para siempre. Si haces las cosas mal, tarde o temprano, las consecuencias llegan. Esto no se trata solo de castigo, es una oportunidad de cambio, y de darle oportunidad a alguien que sí va a cuidar de los demás. Si lo llevamos a la vida diaria, es como cuando tu familia o tus amigos confían en ti para algo importante, y tú decides cuidar bien de ellos. También nos recuerda no aprovecharnos de la confianza, ni buscar solo nuestro interés, porque lo que hacemos tiene un impacto más grande del que pensamos. ¿Y para qué me sirve hoy esto? Nos invita a ser responsables y dignos de confianza en lo que hacemos, a no pensar solo en nosotros, sino a cuidar a los demás. Así como Eliakim recibió las llaves, tal vez tú también tienes llaves en tu vida, oportunidades, responsabilidades. Úsalas para el bien pensando siempre en los demás. Lectura del Salmo 137, versículos 1 al 3, 6 y 8. Este salmo lo escribió el rey David hace unos 3000 años, en Jerusalén, en un tiempo lleno de desafíos. Imagina a David, un líder perseguido, rodeado de enemigos,
Pero en lugar de quejarse, decide agradecer y cantar a Dios. Así empieza este salmo, con gratitud sincera. David no solo agradece en privado, sino que canta delante de los ángeles, mostrando que su fe es pública, visible, como cuando uno canta en la calle sin vergüenza. Se arrodilla en el templo, el lugar más sagrado de su época, para reconocer la grandeza de Dios. Para él, el templo era el lugar donde podía hablar de corazón a corazón con Dios. Dice que Dios escucha cuando clama y le responde. Piensa en esos días difíciles, cuando parece que nadie te entiende. David sabía que Dios sí lo escuchaba. Habla de confianza. Cuando algo malo te pasa y sientes miedo, David te recuerda que puedes confiar en que Dios está ahí, incluso en los días grises. En la época de David, pedir ayuda a Dios era como hoy cuando marcas el número de alguien que sabes que siempre responde. Una certeza de acompañamiento. David reconoce que, aunque Dios es grande, también se fija en los humildes. O sea, no tienes que ser importante para que Dios te escuche. Él dice que los soberbios están lejos de Dios, como cuando alguien cree que no necesita ayuda y se aísla de los demás. David aconseja humildad. El Salmo menciona que aunque ande en peligro, Dios lo mantiene con vida. Es una confianza que va más allá del miedo, es saber que alguien cuida de ti. David siente que Dios le da fuerza en el alma. Es como cuando estás triste y alguien llega con palabras que te levantan el ánimo. Así de real es el apoyo de Dios. Reconoce que Dios termina lo que empieza en su vida. No deja nada a medias. Esto nos anima a creer que, aunque tardemos, Dios sigue obrando. Dice que el amor de Dios es eterno, nunca acaba. Como ese amigo fiel que nunca se cansa de ti, así es Dios con nosotros, no se va ni te abandona. Piensa, en la vida hay altas y bajas. Pero este salmo nos anima a agradecer incluso en tiempos difíciles. La gratitud nos conecta con Dios y nos fortalece. Esto puede servirte hoy para recordar que siempre puedes hablarle a Dios con palabras sencillas, porque Él te escucha tal como eres. La enseñanza aquí es simple. No importa tu situación, atrévete a agradecer y confiar. Dios nunca se olvida de ti y va contigo en cada paso del camino. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos 11, versículos 33 al 36. Aquí Pablo escribe a los cristianos de Roma desde Corinto, alrededor del año 57 después de Cristo. En esa época, Roma era el centro del poder, como si fuera hoy Nueva York o Ciudad de México, llena de gente de todas partes y culturas distintas. Pablo nunca había ido a Roma, pero sabía que ahí vivían muchos seguidores de Jesús que necesitaban ánimo y guía para seguir creyendo. El motivo principal por el que Pablo escribe esta carta es para ayudar a los cristianos a comprender mejor la fe y cómo Dios actúa. En estos versículos Pablo se sorprende y admira la sabiduría de Dios. Reconoce que nadie puede entender a Dios completamente ni decirle qué hacer. Es como cuando intentas armar un rompecabezas y no encajan las piezas. Pero tu papá o mamá ya sabe cómo va completo. Así ve Pablo a Dios. Dice que todo proviene de Dios, todo existe gracias a Él y todo termina en Él. Nada escapa a su amor o su sabiduría. Esto nos muestra humildad. Pablo era súper inteligente, pero acepta que hay cosas que nunca va a entender sobre Dios. En el fondo, es como cuando te preguntas por qué te pasan cosas que no entiendes. Pablo también las tenía, pero confiaba en Dios igual. Pablo no se queda en dudas largas ni se amarga. Termina alabando a Dios y confiando en que su sabiduría es perfecta. ¿Alguna vez has sentido que la vida no tiene sentido? Pablo invita a confiar. Aunque no veas toda la película, Dios sí la está viendo. Estos versículos también nos recuerdan no creernos superiores, porque todos dependemos de algo más grande y lleno de amor. Así como Pablo alaba a Dios al final de su reflexión, podemos hacerlo nosotros en los momentos de incertidumbre. En tu día a día, cuando no entiendas por qué suceden cosas, puedes inspirarte en Pablo y elegir confiar en la sabiduría de Dios. Esta lectura nos invita a la humildad, la confianza y la gratitud, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Y al final recuerda, aunque no sepas el porqué de todo, puedes confiar en que Dios siempre está contigo y te sostiene. Lectura del Evangelio según San Mateo 16, versículos 13 al 20.
Jesús hace una pregunta importante a sus discípulos mientras viajan por la región de Cesarea de Filipo. El Evangelio de Mateo fue escrito por uno de los discípulos más cercanos de Jesús, probablemente en torno al año 80, cuando las primeras comunidades cristianas buscaban afirmar su fe. Cesarea de Filipo era una ciudad impresionante, llena de templos y estatuas de otros dioses, un poco como caminar hoy por un mall gigante y ver marcas y anuncios por todas partes. Jesús aprovecha este lugar, rodeado de religiones y creencias diferentes, para preguntar a sus amigos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos discípulos le cuentan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún profeta, es decir, hay un montón de opiniones. Jesús entonces va más profundo y les pregunta, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Es como cuando un amigo te mira a los ojos y te pide que seas sincero. Pedro, emocionado, responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una confesión tremenda, sencilla, directa al corazón. En ese momento, Jesús le dice a Pedro que no lo descubrió por sí mismo, sino que fue Dios quien se lo reveló. Hay cosas que, aunque estudies mucho, solo puedes sentirlas en el corazón. Jesús entonces llama a Pedro la roca sobre la cual construirá su iglesia. En aquellos tiempos, las rocas eran fundamentales para hacer construcciones fuertes y seguras. Imagina que Jesús te dice hoy, tú eres fundamental para mi iglesia, igual que lo hizo con Pedro. No hace falta ser perfecto, solo decir sí con el corazón. Jesús le entrega a Pedro las llaves del reino. Tener llaves significa tener confianza y responsabilidad, como cuando tus padres te dejan las llaves de la casa por primera vez. Le dice también que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Son palabras de enorme poder y compromiso. Luego, Jesús pide discreción sobre su identidad. A veces, lo más valioso se guarda y protege hasta que llega el momento indicado para compartirlo. Este texto nos invita a pensar, ¿quién es Jesús para ti? Más allá de lo que dicen los demás, ¿qué significa para tu vida en tu día a día? Así como Pedro, cualquiera puede sentirse inseguro o con dudas, pero lo que importa es abrir el corazón e intentar responder con sinceridad. Hoy puedes preguntarte, Jesús, ¿quién eres para mí? Y dejar que esa respuesta te acompañe, te ayude a confiar y a ser una roca en tu propia vida y para los demás. Ahora que ya tienes más claro este evangelio, deja que tu corazón se calme y tu mente se abra a lo que Jesús quiere decirte hoy. Haz una respiración profunda e imagina que caminas junto a Jesús y los discípulos, en las afueras de Cesarea de Filipo. Escucha cómo Jesús pregunta con voz fuerte, ¿quién dice la gente que soy yo? Observa las caras a tu alrededor, las dudas y las certezas. Siente cómo el ambiente se llena de expectativa, mientras los discípulos responden, cada uno desde su propia experiencia y miedo. Ahora, Jesús gira y te mira directamente. Su mirada es profunda. Escucha cuando pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Deja que esa pregunta resuene en tu interior. ¿Qué emoción te provoca su mirada? Tómate un instante para reconocerla. Imagina que eres Pedro. Sientes un impulso en el corazón y te animas a responder con verdad y valentía. Piensa, si estuvieras en ese momento, ¿te atreverías a responder lo mismo que Pedro? ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo?
Reflexiona unos segundos. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Mesías? ¿Cambiaría algo en tu vida hoy? Nota cómo Jesús sonríe ante la respuesta valiente. Él bendice a Pedro, pero sus palabras llegan también a ti. Ahora, déjate iluminar por la frase: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser una roca firme, confiando en Jesús? Siente la confianza de Jesús al entregarte una misión. ¿Cómo puedes tú, desde lo que eres, hacer crecer su iglesia hoy? ¿Qué te cuesta entregarle a Dios? ¿Hay alguna parte de tu vida que quisieras proteger, pero que necesitas confiarle a Jesús? Permite que todas estas emociones vayan calando en tu corazón. Siente la cercanía de Jesús, tan real como en esa escena. Si hoy te atrevieras a reconocer a Jesús como el centro de tu vida, ¿qué decisión concreta te animarías a tomar? Poco a poco, vuelve a tu respiración y abre los ojos. Recuerda lo que sentiste y lo que decidiste compartir con Jesús. Isaías nos mostró un Dios que confía tareas importantes a quienes son fieles. Ese llamado es para todos, y hoy, te invito a asumirlo como un reto personal. En el Salmo escuchamos que el amor del Señor es eterno. Eso nos desafía a permanecer firmes y agradecidos, incluso cuando las situaciones sean difíciles. San Pablo en la carta a los Romanos nos recordó cuánto supera Dios nuestros pensamientos y planes. Aceptar esto nos invita a confiar plenamente en Él, en cada momento. Jesús en el Evangelio preguntó a sus discípulos quién dicen que es. Pedro respondió con fe y honestidad, y Jesús lo eligió como fundamento de la iglesia. A partir de estas lecturas, el primer propósito de la semana para jóvenes es confiar en sus capacidades y asumir responsabilidades en casa o en sus estudios, como Pedro lo hizo al aceptar su misión. Para niños y niñas, el propósito es ayudar en pequeños servicios en casa, como hizo Pedro, quien respondió con prontitud al llamado de Jesús. Para adultos, el propósito es ofrecer apoyo sincero a quienes los rodean, recordando el ejemplo de servicio y amor de Isaías y Pedro. La relación entre sus propósitos y las lecturas es clara. Así como Dios confía tareas a quienes ama, hoy cada uno tiene la oportunidad de ser útil y generoso desde el lugar donde se encuentra. Si eres joven, piensa en cómo puedes escuchar y responder con valentía a los retos que Dios te propone esta semana, como Pedro frente a la pregunta de Jesús. Niños y niñas, cada ayuda que das en casa es una forma de mostrar el amor de Dios y de aprender a ser fiel en las pequeñas cosas, tal como el Salmo nos animó. Adultos, el tiempo ordinario es una invitación a la entrega diaria y silenciosa, al servicio que transforma ambientes y construye comunidad. Que al aplicar estos propósitos reconozcas que Dios ve y valora cada pequeño esfuerzo, así como Jesucristo valoró la confesión de fe de Pedro. Gracias por acompañarme y que tengas un bendecido domingo y una excelente semana.
En la descripción te dejé el enlace a mi web, donde podrás encontrar las 4 lecturas completas de la misa de este domingo, junto con la explicación e imágenes de evangelios iluminados. Suscríbete para no perderte la explicación del próximo domingo y entender mejor la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like y no te lo guardes solo para ti, compártelo. Y gracias por la visita.